Buenos días muchachos, entonces hoy vamos a trabajar un tema que corresponde ya a termodinámica, ¿sí? Entonces eh, hoy no voy a avanzar mucho, simplemente voy a hacer un video corto sobre un tema muy elemental, que es de temperatura. Eh, Les recuerdo, si es que ya les dijeron, pero si no les dijeron, entonces les informo que la semana entrante se van a hacer unas tutorías sincrónicas. Entonces vamos a emplear la plataforma, el programa Zoom, ¿sí? Para una comunicación, y la idea es aclarar todas las dudas que ustedes puedan tener. Este tipo de actividad no es de carácter obligatorio, es simplemente una estrategia que el liceo ha diseñado para aquellos estudiantes que digamos que todavía persisten en algunas dudas. Entonces a ustedes les van a dar oportunamente un horario. En ese horario entonces donde aparezca física pues se van a encontrar con el excelentísimo licenciado Alejandro Mayorga para resolver las dudas que puedan tener. ¿Sí? Si no tienen ninguna duda, pues no hay problema, no hay lío. Entonces no hace presencia. Eh, Ahora bien, si ustedes me reportan las dudas, ¿sí? Pues yo con gusto las despejo, así como hice, por ejemplo, con el tema de identidades, que bastantes estudiantes me escribieron, por ejemplo, tal ejercicio, ¿por qué no lo hace? El tema de identidades, pues es un tema complicado, ¿no? Pero pues con la práctica se sale adelante. Y pues bueno, quedaré al pendiente de qué dudas puedan tener de Bernoulli o de Pascal, Arquímedes. Es bueno que para esa reunión usted tenga claro lo que me va a preguntar, ¿listo? Ahora, ese tiempo es limitado. Si no nos alcanza, no se preocupe que yo elaboro un video. En la semana de Santa, yo espero que usted eche una leidita, que repase las cosas, porque ya se avecinan nuestros exámenes de finales de periodo. En décimo se caracteriza por ser un grupo juicioso, pero pues algunos estudiantes que como que están trabajando de forma intermitente, o sea, no son constantes. Hay que tener cuidado, ¿no, muchachos? Hay que cogerle el tirito a esto de las plataformas porque como está la situación parece que esto va a extenderse un poco, más de lo que habíamos pensado. Bien, entonces vamos a empezar con, eh, con lo que es temperatura. Esto ya es una parte de la termodinámica, que son los fluidos en movimiento, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver máquinas térmicas, transformaciones de energía, equivalencias de energía. Nosotros habíamos trabajado energía en joules, ¿cierto? Pero pues no habíamos hecho el equivalente a transformación de temperatura, porque sabemos que si un cuerpo cae y choca contra un objeto, pues la energía cinética que puede llevar se puede transformar en calor también. Entonces aquí vamos a aprender esa parte. Entonces lo anterior era mecánica de fluidos, ¿sí? Fluidos en reposo, todo lo que vimos, a excepción de Bernoulli, que sí habla de algo de movimiento de fluidos. Ahora sí, termodinámica. Y aquí vamos a hablar de temperatura. Muchos de estos temas ustedes los han trabajado en química. Y pues a mí me dice Schneider que ustedes son muy buenos. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Bueno, tenemos dos definiciones aquí. Calor y temperatura. Entonces, ¿qué es el calor? Primero, el calor es el efecto de transferir energía a otro cuerpo. ¿Listo? Para que usted tenga la sensación de calor, tiene que entrar en contacto con un cuerpo que esté más caliente que usted. Y la temperatura es la medida del calor. Entonces, si yo tengo aquí un fluido y ese fluido entonces yo lo estoy calentando, ¿sí? Estoy enviándole calorías. Entonces él empieza a calentarse y empieza como a cambiar de estado, ¿no? Entra en ebullición,
pasa de estado líquido a estado gaseoso. Pero bueno, usted va a medir la temperatura del agua. ¿Usted qué usa? Un termómetro. Pone aquí su termómetro, ¿sí? Si es de mercurio, el mercurio empieza a dilatar, empieza a subir y le va a indicar cuál es la temperatura. Entonces, ¿qué sucedió? Que el agua está cediéndole calorías, ¿sí?, al termómetro. Entonces, estoy transfiriendo calor y el calor me permite hacer una lectura de temperatura del agua. Entonces el termómetro se equilibra térmicamente con el agua. Si el agua está a 100 grados, entonces el termómetro va a adquirir esa temperatura de 100 grados y pues bueno, aparece registrado allá como una dilatación del mercurio. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia que hay entre calor y temperatura. Calor es el efecto de transferir y la transferencia de calor siempre es de lo más caliente a lo frío, nunca de lo frío a lo caliente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si por ejemplo yo cojo esta calculadora y yo la toco y yo tengo una sensación de frío? No es que la calculadora me esté transfiriendo el frío, lo que pasa es que mis calorías están pasando a la calculadora y entonces mi temperatura empieza a descender y tengo la sensación de frío. Pero siempre lo que estoy haciendo es transferir calor a este objeto. El frío no se transfiere, siempre va de lo caliente a lo frío. ¿Listo? Entonces, más adelante pues hablaremos de unas definiciones de calor específico y esto lo explicaré mucho mejor. ¿Listo? Ahora bien, entonces, el calor, ¿cómo se transfiere? Esa es la primera tarea, muchachos. ¿Cómo se transfiere el calor? Entonces ahí me van a hablar por radiación, por convección, ¿sí? Entonces todo eso me lo van a explicar bien en su cuadernito y es parte de la tarea que yo voy a anexar en el siguiente taller, pero es algo muy sencillo. Esto me interesa es que lo lean, ¿sí? Bien, y luego para medir la temperatura tenemos varias escalas. Tenemos la escala de grados Fahrenheit, la escala centígrada y la escala Kelvin. Entonces, la escala centígrada es la que nosotros, digamos que habitualmente utilizamos y toma dos puntos de referencia, el punto de ebullición del agua, ¿cierto? Y el punto de fusión. El punto de fusión, pues los 0 grados centígrados, el punto de ebullición, los 100 grados centígrados o grados Celsius, ¿sí? La escala Fahrenheit, entonces, utiliza ya otros puntos de referencia más de laboratorio. Entonces, si usted se va a Estados Unidos, allá lo común es utilizar este tipo de escala, ¿sí? Y pues, cada una de las escalas hacen honor o se refieren al físico o a científico que ideó estas escalas de temperatura, ¿sí? También utiliza entonces dos puntos de referencia, ¿sí?, que es la ebullición y la fusión, pero ya hablamos de eso. En la escala Kelvin se utiliza el punto triple de congelamiento del agua, ¿sí?, que es a menos 273,16. En ese caso, grados centígrados, esa es la equivalencia, ¿no? Entonces, esta ya, la escala Kelvin, no se le aplica el grado, ¿sí?, solo Kelvin. Y pues bueno, ya entonces entro a hablar específicamente de cada una de ellas. Entonces, quiero hallar la relación que hay entre la escala Fahrenheit y la escala centígrada, que es lo que nosotros normalmente usamos. Entonces voy a realizar un plano cartesiano y en ese plano cartesiano, entonces aquí en el eje X voy a colocar la escala centígrada,
escala de temperatura en grados centígrados. Y aquí voy a colocar la escala en Fahrenheit. ¿Listo? Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que en la escala centígrada se utiliza el 0 grados centígrados y que el 0 grados centígrados en escala Fahrenheit equivale a 32, ¿cierto? Grados Fahrenheit. Entonces tenemos esta coordenada que es 0,32. Luego llegamos a los 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición del agua, y sabemos que la escala Kelvin equivale, en ese caso, de 100 grados centígrados, equivale a 200 grados Fahrenheit. Entonces, el punto de fusión del agua, ¿sí?, cuando pasa de sólido a líquido, está en 0 grados centígrados a una atmósfera de presión. Recuerde que los estados de la materia dependen de la presión. Pero si hablamos de una atmósfera de presión, a 0 grados usted encuentra agua en estado líquido o sólido. ¿Listo? Es cuando está pasando de estado sólido a líquido, punto de fusión. ¿Listo? Y equivale a los 32. Si hablo entonces del punto de ebullición, en la escala centígrados son 100 grados, en la escala Fahrenheit 212. Si yo los uno, entonces obtengo una gráfica aquí así. Yo no hice esta escala, digamos que no tomé los valores, ¿cierto? Solamente asumí aquí los 212, pero digamos que si lo hiciese bien, pues no me daría una línea, me daría un poquito más tendida, ¿listo? O sea, más abajo, de menor pendiente. Pero bueno, para lo que quiero explicar está bien de esta forma. Bien, entonces tengo una recta que relaciona dos variables, que son la escala Fahrenheit y la escala centígrada. Cuando nosotros tenemos una recta que pasa por un lado diferente al origen, eso no se puede solucionar empleando reglas de 3. O sea, usted para hacer una conversión, usted no dice si 0 grados centígrados equivale a 32 grados Fahrenheit, entonces 100 grados centígrados ¿a cuánto equivale? Eso nunca le va a dar el 212. Y esto lo vimos cuando empezamos a hablar de física en magnitudes linealmente relacionadas, ¿no? Directamente, pero en forma lineal. En ese caso nos toca plantear una ecuación. Entonces, por su matemática, ¿sí? Entonces usted ya sabe perfectamente que usted para hallar la ecuación de esta recta, ¿sí?, entonces utiliza la ecuación y es igual a mx más b, ¿cierto? Donde sabemos que y en este problema es la escala Fahrenheit, que dependerá de los grados centígrados, es igual a la pendiente. La pendiente, entonces, para obtenerla, nosotros hacíamos y2 menos y1 sobre x2 menos x1. En trigonometría estamos cerca de empezar con este tema nuevamente para reforzarlo. Pero bueno, entonces, pero yo les decía, bueno, en vez de usar esa formulita, ¿sí?, y esto lo vimos en física, pues usted haga un triángulo, porque la pendiente está asociada con la línea trigonométrica tangente. Al estar asociado con la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cierto? O sea, una relación de catetos. Es el mismo concepto de pendiente. Respecto a este ángulo, este es el cateto opuesto, el cateto adyacente, o sea, y sobre x. Y como hay un cambio, variación en y sobre delta x, delta y, ¿cierto? Y esto básicamente, ¿qué es? Delta y sobre delta x. ¿Sí? O sea, es un cambio. Entonces, ahí ya facilito. Simplemente ¿cómo hallo una distancia entre dos puntos? Restando. 212 menos 32, eso nos da 180. ¿Cierto? Ahora, 100 menos 0, 100. Entonces, yo ya sé que la pendiente
de esta recta es de 180 sobre 100. O si usted prefiere, haga la ecuación, pero va a darle exactamente lo mismo. Es una función creciente, por eso nos da positiva la pendiente. Y x, ¿cómo se llama? Grados centígrados. Más b, es el punto con el eje de corte con el eje y, que en este caso es 32. Y ahora voy a simplificar. Este 0 con este 0 se cancela. La mitad de 18, 9. La mitad de 10, 5. Y obtenemos entonces que los grados Fahrenheit equivalen a 9/5 de los grados centígrados más 32, que es la ecuación que ustedes han trabajado en química para hacer conversión de temperaturas. ¿Cierto? Esa es la deducción matemática, entonces, de la ecuación. Entonces, si a usted le preguntan, por ejemplo, que la temperatura es de 30 grados. Entonces nos dice si la temperatura es de 30 grados centígrados, ¿a cuántos Fahrenheit equivalen? Usted simplemente coge su formulita, grados Fahrenheit igual a 9/5 por grados centígrados, 30 grados centígrados más 32. Grados Fahrenheit, quinta de 5, una quinta de 36 y 9 por 6, 54 más 32. Entonces 30 grados centígrados equivalen a 86 grados Fahrenheit. ¿Listo? Y listo, queda solucionado nuestro problema. Ahora el otro caso es que nos den grados Fahrenheit, ¿no? Entonces nos dicen, por ejemplo, 20 grados Fahrenheit, ¿a cuánto equivale en grados Celsius? Recuerde que no puedo utilizar regla de 3. Entonces usted escribe la ecuación. Grados Fahrenheit igual a 9/5 de grados centígrados más 32. Entonces, ¿qué es lo que quiero hallar? Esto. Entonces este señor lo voy a mover hacia allá y lo voy a pasar a restar. Nos quedaría grados Fahrenheit menos 32 igual a 9/5 de grados centígrados. El 5 que está dividiendo pasa a multiplicar grados Fahrenheit menos 32. Y el 9 que está multiplicando a grados centígrados pasa a dividir. Y nos queda grados centígrados. El 9 puede usted expresarlo a lo largo o acá. A mí me gusta de esta forma. Y recuerde, si usted no abre este signo de agrupación, el despeje le queda mal. ¿Listo? Si usted no abre ese signo de interrogación, estaríamos pensando que 5/9 es por grados centígrados y luego a eso le resto el 32 y eso estaría mal resuelto. Entonces, grados centígrados igual a, doy la vuelta, 5/9 de grados Fahrenheit. ¿Cuánto nos están preguntando? 20 menos 32, ¿cierto? Entonces esto nos va a quedar que grados centígrados es igual a 5/9 de 20 menos 32 menos 12. ¿Sí? Ahora bien, cancelo. La tercera de 9, 3. La tercera de 12, 4. ¿Cierto? Y eso nos da menos 20 tercios de grados centígrados. O sea que eso nos equivale más o menos a unos 6,6 grados centígrados. O sea que a 20 grados Fahrenheit, pongámoslo por acá, aquí tendríamos los menos 6,6 grados centígrados.
Hay una preguntita que a mí me gusta hacer. Pues no puedo interactuar mucho. Sí, es limitante esto, pero bueno. Y es, ¿en qué punto la escala centígrada es equivalente a la escala Fahrenheit? O sea, ¿en qué punto no hay diferencia una cosa de la otra? ¿Sí? ¿En qué temperatura la escala centígrada igual a la escala Fahrenheit? Bien, para resolver esto, entonces debemos tener en cuenta lo siguiente. Al ser una recta, entonces, qué pena, eso era de otra. Al ser una recta, entonces habrá un punto que las dos coordenadas sean equivalentes, ¿sí? Entonces, yo sé que aquí para adelante sería difícil obtener una equivalencia, ¿no? Pero bueno, entonces yo tengo esta ecuación. Los grados Fahrenheit, entonces es igual a 9/5 de la escala centígrada más 32, según lo que ya vimos. Ahora, nos están diciendo que debe haber un punto, por ejemplo, si fuera aquí el punto, valdría lo mismo acá que acá, ¿cierto? O sea, nos dicen que es el mismo valor. O sea que si por ejemplo aquí fuera 10, aquí también valdría 10. Es un ejemplo hipotético. Quiero que entiendan lo que trato de decir. Entonces, en ese caso, lo que va a suceder es que X es igual a Y. ¿Sí? O sea, lo que tengo aquí escrito. Como son iguales, entonces yo puedo reemplazar, aquí es la siguiente forma, decir, grados Fahrenheit igual a 9/5 de grados Fahrenheit más 32. Entonces, ¿qué hice? Como los grados centígrados es igual a los grados Fahrenheit, hice una sustitución de variable. Y en vez de poner grados centígrados, puse los grados Fahrenheit. Se puede hacer también a lo contrario. Grados Celsius igual a 9/5 de grados Celsius más 32. Cualquiera de las dos estaría bien planteada. Y bien, resuelvo esta ecuación. Nos va a quedar grados Fahrenheit menos 9/5 de grados Fahrenheit igual a 32. Muevo estas dos porque tienen la misma variable. 5 por 1, 5 grados Fahrenheit menos 1 por 9, 9 grados Fahrenheit sobre 5 por 1, 5, igual a 32. 5 grados Fahrenheit menos 9 grados Fahrenheit, debe haber hecho la resta, pero bueno. 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 16. Y 5 menos 9 menos 4 grados Fahrenheit igual a 160 grados Fahrenheit igual a 160 sobre menos 4 y obtenemos que los grados Fahrenheit es igual a menos 40. Entonces, ¿qué pasa? Que en menos 40, por eso les decía que este gráfico no me quedó muy bien, equivale a, o sea, perdón, eso va a quedar aquí negativo para ambos, ¿no? Entonces hagámoslo acá. Menos 40 equivalen a menos 40 grados Fahrenheit. Es un valor equivalente, entonces menos 40, menos 40. Entonces, a menos 40 grados Fahrenheit va a ser lo mismo que usted hable de escala Fahrenheit o de escala Celsius. ¿Listo? Bien, nos queda la escala Kelvin, pero pues ustedes ya saben, es decir, yo no me voy a extender mucho en eso, simplemente para conversión, ¿sí? De una escala Kelvin a una escala Fahrenheit, entonces usted solo suma los 273,1 o 273,15, ¿listo? Entonces, yo no le veo un mayor problema a esa conversión. ¿Ya? ¿Qué necesito? Que por favor me averigüen la escala Fahrenheit, la escala Kelvin y la escala centígrada. Me hacen la biografía de cada uno de estos personajes.
¿Listo? Y me definen bien los parámetros bajo los que funcionan cada una de esas escalas. ¿Listo? Entonces, ya voy a dejar acá, muchachos. Les dije que iba a ser corta esta clase. Solo me interesaba esto. Mi propósito es que para semana de receso ustedes puedan practicar lo que ya hemos trabajado, que es como tiene sus cosas complejas. Entonces voy más hacia que se preparen hacia allá. ¿Listo? El examen es tipo ICFES y nos toca porque al emplear plataforma pues es un poco complicado hacer pruebas de otro tipo. ¿Listo? Entonces espero que estén bien. Espero que le cojamos el tiro a la plataforma y a los que quieran entonces nos vamos a encontrar por medio de la plataforma Zoom la semana entrante. Que estén muy bien, muchachos. Y gracias por la atención prestada como siempre.